personajes que descubrieron sus dones y talentos y trabajaron en ellos, para dejar una gran huella en la historia. Te invito a recordarlos y conocerlos. Pitágoras. En griego antiguo, Samos fue un filósofo matemático griego considerado como el primer matemático puro, el cual contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos de primero, cuarto y quinto fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día. Fue el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en la medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras ciencias. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles, y de manera más general en el posterior desarrollo de la matemática en la filosofía racional de Occidente. No se han conservado escritos originales sobre Pitágoras. Sus discípulos, los pitagóricos, invariablemente justificaban sus doctrinas citando la autoridad del maestro de forma indiscriminada, por lo que resulta difícil distinguir entre los hallazgos de Pitágoras y los de sus seguidores. Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la significación funcional de los números en el mundo objetivo y en la música. Otros descubrimientos, como la inconmensurabilidad de la diagonal de un cuadrado del lado mensurable o el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos, fueron probablemente desarrollados por la escuela pitagórica. Los datos verificables sobre la vida de Pitágoras son escasos, dado que no existen textos de su autoría ni biografías firmadas por contemporáneos. Los primeros escritos detallados datan de entre 150 y 200 años después de su muerte. Se basan en historias transmitidas de manera oral y muestran grandes diferencias entre sí. Asimismo, muchos mitos y leyendas se forjaron en torno a él, motivados probablemente por el mismo Pitágoras, pero también debido a la naturaleza de la doctrina pitagórica y sus seguidores, una confraternidad hermética regida por símbolos místicos y costumbres esotéricas. Pitágoras y sus hazañas se vigorizaron, alimentadas por esta falta de información directa, pero también gracias a la influencia de la escuela pitagórica misma. En el siglo I a.C., era común representarlo como un ser sobrenatural. Algunos tratados incluso fueron escritos en su nombre y el de otros pitagóricos. Muchas fábulas e invenciones fueron recogidas y exageradas por filósofos neoplatónicos y neopitagóricos. La más extensa, detallada e influente obra sobre Pitágoras y su pensamiento data del siglo III después de Cristo, unos 800 años después de su muerte. Diógenes Laercio, en el año 200 al 250, y Porfirio escribieron dos vidas de Pitágoras, y Jámblico, en el año 245, sobre la vida pitagórica. Estas biografías son, con algunas excepciones, las únicas fuentes disponibles. Pertenecen a una época en la que la figura de Pitágoras era vista de modo distorsionado, y se basan a su vez en fuentes extraviadas, algunas de las cuales son de marcada tendencia neopitagórica, deliberadamente orientadas a ensalzar a Pitágoras, presentándolo como el origen de toda la verdad filosófica, cuyas ideas habrían sido plagiadas por Platón, Aristóteles y todos los filósofos posteriores. Diógenes es más objetivo, mientras que Porfirio y Jámblico guardan poco rigor histórico. Jámblico cita como fuentes de las obras de Nicómaco y de Apolonio de Tiana. Incluyen algunos datos biográficos, pero se centran más en el estilo de vida de los pitagóricos.
Aristóteles habría escrito un trabajo aparte, pero no se conservó. Sus discípulos, Dicearco de Mesina, Aristóxeno y Heráclides Póntico, son así de tardíos como resultan las mejores fuentes que se basan en Porfirio y Jámblico. Las referencias encontradas en los diálogos de Platón se hallan situadas dentro de una estructura literaria que no pretende demasiada verdad histórica. Las que se encuentran en Aristóteles, aparentemente más fidedignas, enmascaran una gran parte de reinterpretación y coinciden en destacar la enorme influencia que tuvo Pitágoras. El padre de Pitágoras fue Nepsarco, un mercader de Tiro, y su madre Fitais, originaria de Samos en Jonia. La mayoría de los historiadores concuerdan en que su vida pública surge hacia el año 532 a.C., en tiempos de Polícrates y de Tarquino el Soberbio. Pitágoras vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Era ciertamente instruido y aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y recitar a Homero. Es posible que su padre lo llevara a Tiro y que allí recibiera instrucción de caldeos y hombres instruidos de Siria. Entre sus profesores se menciona a 3 filósofos: Ferecides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras; Tales, el pupilo de Anaximandro, según Jámblico. En su vida de Pitágoras, a la edad de 18 o 20 años, Pitágoras visitó a Tales de Mileto. Si bien Tales ya debía ser un anciano entonces, habría ejercido una fuerte impresión en Pitágoras, interesándolo por las matemáticas y la astronomía, aconsejándolo a visitar Egipto para interiorizarse más sobre esas cuestiones. Anaximandro impartía las enseñanzas de Tales y lecturas a las cuales asistió Pitágoras. Muchas de sus ideas sobre geometría y cosmología influyeron en su propia visión. Fue creencia común en la antigüedad que Pitágoras emprendió largos viajes con el propósito de recopilar la información científica de su época. Con ese fin visitó no solo Egipto, también Arabia, Fenicia, Babilonia y la India. El paso de Pitágoras por Egipto puede ser visto como más que probable. Polícrates había establecido una alianza y existían fuertes lazos entre la isla de Samos y Egipto. No existe ninguna certeza acerca del tiempo que Pitágoras pasó en Egipto o en el este, ni de sus vicisitudes en Samos u otras ciudades griegas antes de su llegada a Italia. Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa en Crotona, al sur de Italia, que tuvo numerosos seguidores. Se llamaban a sí mismos matemáticos. Vivían en el seno de esta sociedad en forma permanente, no tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Tuvo hasta 300 seguidores, que llegaron a conformar un grupo selecto, que oía las enseñanzas de Pitágoras directamente y debía observar estrictas reglas de conducta, como que en su nivel más profundo la realidad es de naturaleza matemática, que la filosofía puede usarse para la purificación espiritual, que el alma puede elevarse para unirse con lo divino, que ciertos símbolos son de naturaleza mística y que todos los miembros de la hermandad debían guardar absoluta lealtad y secretismo. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.